hemos avanzado en el conocimiento del interrogatorio y el contrainterrogatorio a lo largo de estos módulos y hemos adquirido cierta información sobre la estructura que debe de acompañar a un adecuado interrogatorio, sobre la base de que a los testigos, a los peritos, policías y cualquier otro interviniente dentro de los procesos se les debe de acreditar en cierto sentido, además de mostrar la relación que guarda con los hechos, todo ello a partir de una serie de preguntas, para posteriormente, a partir de esas mismas preguntas, lograr que ellos puedan pintar un escenario sobre el lugar donde ha transcurrido un determinado evento que está siendo materia de un proceso penal y también llevarlos a este escenario, a este juicio, a efecto de que puedan describir las acciones, las situaciones antes, durante y después de este proceso o de esta acción que hayan llevado a cabo tanto el imputado como la víctima. Desde luego que en el desarrollo de estas preguntas aparecerán algunos aspectos que podrían constituir debilidades, temas clave para marcar por parte de la contraparte y después formular un adecuado contrainterrogatorio. Es deber de los abogados hacer un estudio previo del testigo y lo que el testigo sabe o pretenderá decir en lo futuro en el juicio, en el momento en el que a nosotros nos hacen un descubrimiento del material probatorio llamado entrevista, informe de policía, informe de peritos. Una vez que tenemos ese material, hemos señalado que es muy útil practicar un estudio de FODA, que es esta herramienta que nos permite advertir cuáles habrán de ser las fortalezas y las debilidades de ese medio de prueba, a efecto de tener la noción de por qué temas va a ir a declarar a juicio, así como cuáles temas podrían ser materia precisamente de este contrainterrogatorio. En sesiones anteriores, cuando hablamos del contrainterrogatorio, señalamos que es una actividad en la que lo que se busca en primer término, pues es desvirtuar un poco la fiabilidad que se tiene sobre el medio de prueba. Al mismo tiempo podríamos aprovechar la presencia del medio en ese lugar para sustentar o soportar o fortalecer de alguna manera la hipótesis que nosotros estemos planteando. Y también el contrainterrogatorio siempre va a cumplir un propósito, que es el de ir controlando el flujo de la información. Es decir, extraer de ese medio de prueba quizás un tema que no fue abordado en el interrogatorio, pero que es una información que a mí me interesa, sin embargo, que me interesa controlarla y por lo tanto el tipo de preguntas delimitarán solamente en el sentido de que el testigo pueda confirmar con un sí o con un no estos aspectos. El interrogatorio y el contrainterrogatorio, por principio de contradicción, ocurre entre el Ministerio Público, la defensa y el asesor de la víctima. Es remoto el caso, pero no inexistente el caso de que el juez puede interrogar a los testigos. Los límites a ese interrogatorio que formulan los jueces están dados precisamente por los temas clave que las partes han determinado traer a este escenario. Si el Ministerio Público abordó el tema 1, 2 y 3 y la defensa, por ejemplo, decidiera contrainterrogar sobre el tema 1, pero incorporar un tema 4, el juzgador, al momento de que las partes han terminado su ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio, podrá hacer preguntas, pero estas preguntas van en el sentido de precisiones sobre los temas abordados durante el interrogatorio y el contra, es decir, tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4. No podría el juzgador
asumir la carga de probar alguna afirmación o señalarle al testigo que invoque o que haga uso de un tema que no fue materia precisamente de esta contradicción. Es importante señalar que el contrainterrogatorio pues, va a ser tan severo o tan tenue como el objetivo que nosotros tengamos. Si lo que vamos a hacer es desvirtuar la fiabilidad del medio de prueba, desde luego vamos a atacar muy severamente con una serie de preguntas que tienen esta función de dar un golpe bajo a la credibilidad personal o profesional de ese testigo. Si el propósito es que apoye con su información nuestra teoría del caso, pues entonces las preguntas irían solamente en el sentido de afianzar o afirmar algún hecho que no hubiese quedado afianzado o afirmado en el interrogatorio. Lograr que el testigo pierda credibilidad o lograr que el testigo apoye, aunque sea parcialmente, la teoría del caso del contrainterrogador, no depende del ánimo rijoso del abogado que está practicando el contrainterrogatorio. No es una guerra campal entre el medio de prueba y el abogado que formula las preguntas. Hay elementos subjetivos, hay elementos que quedarán siempre en la psique del juzgador cuando advierte a un contrainterrogador que perdiendo habilidades de contrainterrogador se apoya en la agresividad para atacar a las personas. Sí puede ser que el juez aplauda anímicamente, no materialmente, pero sí anímicamente, a un buen contrainterrogador que tiene un buen control del testigo. Admirará la técnica, pero se concentrará sobre todo en el fondo, en que salga a relucir el objeto que se busca al hacer este contrainterrogatorio. Indudablemente la clave también reside en que el mejor contrainterrogatorio es el que no se formula cuando no hay necesidad de llevar a cabo este tipo de preguntas. Y el otro tipo de contrainterrogatorios exitosos son aquellos que fueron al punto, que fueron al tema, que identificaron en automático la debilidad de ese testigo y que se concentraron en confirmarla o en destacarla para poder apoyar ciertas conclusiones que traen los abogados. De ahí entonces que la base de esto consiste en pensar sobre la necesidad de practicar el contrainterrogatorio y en su caso de llevarlo a cabo, hacer una organización lógica de los temas a desarrollar. Si recordamos, en alguno de los módulos anteriores habíamos hablado de primacía e inmediatez, que implica que hay cuestiones que se tienen que decir primero en un intercambio comunicacional, precisamente aprovechando el mayor interés que hay sobre el tema porque acaba de comenzar ese intercambio comunicacional. A su vez, el último momento de ese intercambio comunicacional se recupera de nueva cuenta el interés, además que hay una herramienta que apoya la memoria, que es el hecho de que lo último que se diga será seguramente algo de lo que una persona es capaz de recordar. De ahí que, mirando esos dos extremos, es muy importante que tanto en el interrogatorio como en el contra, en el alegato de apertura como en el de clausura, se tengan en consideración estas dos herramientas de la comunicación llamadas primacía e inmediatez, para decir lo más importante al principio y para decir lo más importante al final. Y esto nos ayuda también en la organización lógica de nuestros contrainterrogatorios. Hay que terminar o hay que comenzar el contrainterrogatorio con factores importantes que puedan desacreditar o poner en duda la información del testigo
o bien la información que ha traído el testigo sobre el lugar del hecho o sobre la mecánica de realización de un determinado hecho que el testigo pudo conocer o pudo apreciar. Hay que recordar que no todas las piezas que un testigo trae a la audiencia y que vierte producto de un interrogatorio, el juez las tomará por valiosas. Por lo tanto, es importante también la concreción, en razón de que un contrainterrogatorio largo, un interrogatorio tedioso, pues lo único que logran es generar en la percepción de los jueces pues una serie de informaciones que quizás estarían de más y no abonarían en nada a la contradicción. El uso de los apoyos visuales, tanto en el interrogatorio como en el contra, servirán pues para mostrar al juzgador que hay una realidad que no cuadra con la información que los testigos han relatado, ¿no? Y para ello, pues desde luego es importante dominar muy bien el tema o los temas claves por los cuales se formulan los interrogatorios, y eso ha sido un trabajo que se realiza desde el conocimiento de las entrevistas. Los registros que aparecen en las carpetas de investigación, como son el informe del perito que va a declarar, la declaración de la propia víctima, alguna entrevista que haya dado el imputado, entrevistas a testigos, informes policiales o de otra índole, se convierten desde la perspectiva procesal en un material que servirá de apoyo durante las etapas de preparación a juicio para fundar los argumentos de las partes durante las audiencias. Es decir, en el desarrollo de una audiencia donde se discute una medida cautelar, pues lo importante es que esos informes, esas entrevistas o esos documentos pues sirven de apoyo para sustentar un argumento de por qué yo sostengo que algo es de la forma en que lo estoy señalando. Dado que yo no estuve en el lugar del hecho, entonces mi apoyo siempre lo constituirá el dato de prueba que está contenido, por ejemplo, en una entrevista. En los desahogos de los materiales o elementos probatorios, el material que conforma la carpeta de investigación a manera de declaraciones previas, como lo es las entrevistas, los informes policiales, los informes de peritos y cualquier otro documento que conforme el cúmulo probatorio de alguna de las partes procesales, se utilizará en el desarrollo de la audiencia y para fines de la producción de prueba en algunos casos muy puntuales. Recordemos lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el valor que tienen estas declaraciones previas. Si yo no llevo al testigo a la audiencia de juicio, su entrevista carece de todo valor probatorio. Desde luego que el Código ha previsto algunos casos excepcionales en los que es imposible que el testigo se presente a declarar, quizás porque ha desaparecido, quizás porque ha muerto, quizás porque tenga alguna imposibilidad que de manera definitiva evite que se presente a declarar en audiencia. En esas circunstancias, cuando incluso podemos atribuirle la ausencia de ese testigo a alguna acción realizada por parte del imputado, es posible dar lectura a esos documentos, a esa entrevista que el testigo aportó, al informe de ese perito. No obstante, en otro caso, esas declaraciones carecerán absolutamente de valor. Estas entrevistas o declaraciones previas se convierten entonces en este momento en una herramienta para trabajar otras técnicas durante el juicio. Si un testigo puede olvidar información que él mismo había aportado meses atrás y durante el desarrollo del juicio
no es capaz de recordarlo como quisiera o definitivamente no puede recordar, esa declaración previa, llámese entrevista, podrá acercarse al testigo a efecto de que pueda refrescar su memoria y a partir de ahí contestar la pregunta cuyo contenido de respuesta él había omitido porque la olvidó. En otros casos, esa entrevista le sirve a la contraparte del oferente precisamente para atacar esa fiabilidad tanto en el testigo como en la información, dado que la entrevista nos sirvió en etapas anteriores para realizar un FODA al testigo y observar ciertas debilidades que provienen precisamente de aquello que fue declarado en esa entrevista. De tal suerte que, en este caso me estoy refiriendo a evidenciar ciertas contradicciones. El testigo en audiencia suele decir cosas que en su oportunidad las informó de una manera distinta y que ahora quizás intenta darle un matiz, un perfil distinto a la información que le había aportado, o evidentemente informar lo contrario de lo que ya había señalado. Por tanto, se convierte en una herramienta esa entrevista para evidenciar una contradicción. Cuando el testigo informa en las audiencias sobre hechos que nunca dijo, también entran dentro de esta posibilidad de evidenciar una contradicción precisamente apoyados en esa entrevista. Y además, también hay otro esquema para trabajar con estos materiales o declaraciones previas. Es que ocurre que durante la investigación tenemos testigos que han emitido una o dos declaraciones o incluso más, uno o dos informes o incluso más. Cuando esto ocurre, hay toda una doctrina en torno a la inmediatez procesal, que este es el punto medular de evidenciar una contradicción de este estilo. El testigo en un primer momento y en una primera entrevista dice que los hechos han ocurrido de la forma A. En una segunda entrevista, el testigo señala que el hecho ha ocurrido de la forma A más 1. Esto significa que en una segunda entrevista ha perfeccionado la información en torno al tema A. Y nosotros podemos mostrarle al juez cómo fue perfeccionando esta información e incluso el sesgo de esta herramienta va con miras a decirle al juez: presta atención y créele más a lo que había declarado al principio y no lo que declaró en la segunda entrevista y no lo que está declarando en juicio incluso, porque anteriormente había dicho algo completamente distinto o menos perfeccionado de lo que estamos viendo en este momento. Estos son algunos ejemplos de los usos de estos materiales. En otros casos, estamos hablando de documentos que pretenden incorporarse como medio de prueba, pero aquí nos estamos refiriendo a entrevistas o informes que solamente cumplen el rol de apoyar algunas técnicas, ya sea para apoyar la memoria del testigo o bien para marcar alguna contradicción sobre la información. Y de esto nos vamos a ocupar en este momento cuando hablamos de apoyar la memoria del testigo. En el apoyo de memoria, lo que ocurre con esta técnica es que los informes, las entrevistas y todo aquello que ha sido anexado a la carpeta corresponde a sus titulares para que en algún momento se utilicen como una herramienta que nos permita comunicar una información a un testigo que la ha olvidado. Para ello hay que seguir ciertos pasos. Y aquí sí quisiera hacer un paréntesis en razón de que nosotros hemos adquirido conocimiento sobre estas técnicas, muchas veces inspirados en modelos distintos a los nuestros y
Por ese motivo, solemos aplicar una serie de pasos y un tipo de preguntas muy especiales que quizás no todas tengan la misma efectividad en otros sistemas de procesamiento penal, como es el caso del sistema mexicano. Me estoy refiriendo a algunos que han escuchado o aprendido unas técnicas en las que cuando el testigo ha olvidado una información, se suelen seguir básicamente 4 pasos, que es confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Esta es una técnica americanizada del apoyo de memoria, en donde en el rubro confirmar se hacen una serie de preguntas para establecer que existe un documento, confirman que hay un documento. Luego, en el rubro de acreditar, el testigo señala que puede reconocerlo y de hecho lo reconoce. En el rubro de confrontar es cuando el testigo tiene frente a él el documento. Y en el último rubro, que es acabar, lo que se suele hacer es la pregunta sobre aquel tema que ha olvidado. En nuestro sistema, cuando nosotros intentamos adecuar esos 4 pasos, incluimos ciertas preguntas que a lo mejor no serían funcionales o no serían operativas para la práctica de un apoyo de memoria de acuerdo a nuestro sistema, a nuestras reglas procesales y a nuestro catálogo de objeciones. Yo he sugerido sustituir esos pasos de esa técnica que algunos conocen y otros más dominan, por algunos pasos más mexicanizados del sistema. Recordemos que cuando adoptamos reglas de derecho que hemos observado en otras partes del mundo, cuando superamos nuestro conocimiento del derecho, de lo que vemos en el derecho comparado, tenemos que considerar que van a ocurrir 2 cosas. Una es la universalización del conocimiento o la técnica que estamos asumiendo. Es decir, todos los países suelen replicar aquello que funciona para otros países. En cambio, también ocurre otro fenómeno, que es la regionalización, ¿no? Primero universalizamos el conocimiento para que llegue a otras partes del mundo, porque está funcionando ese conocimiento. Pero una vez que lo adoptamos, entonces tenemos que hacer la adaptación de aquello que sí nos funciona en nuestro sistema. Y por tanto, en nuestro sistema no nos funcionarían tan eficientemente el tipo de preguntas que se sugiere o los bloques de preguntas que se sugieren hacer para aplicar una técnica de apoyo de memoria. Yo marcaría en este tema 4 pasos muy puntuales, pero voy a dividir en 2 bloques. Aquellos que sirven de base para poder aplicar la técnica de apoyo de memoria y aquellos que se convierten ya en sí mismo en la técnica a desarrollar. Como pasos para sentar las bases y desarrollar la técnica, yo les pediría que tengan en cuenta estos elementos. Empezamos por la palabra referencias. En segundo lugar, por la palabra antecedente y después por la palabra preparación. Esto lo vamos a desarrollar precisamente con un ejemplo en el momento de aplicar la técnica de apoyo de memoria. Esto solamente sería el bloque de sentar las bases para aplicar la técnica de apoyo de memoria. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Si el apoyo de memoria es una técnica que se utiliza para apoyar a un testigo que ha olvidado una información de la que tenemos certeza que la conocía porque hay una entrevista, entonces es viable que nosotros podamos apoyar esa memoria acercándole al testigo el dato de prueba
donde está contenida esa respuesta para que él la pueda identificar y la pueda recordar. Sin embargo, es importante previamente construir un esquema de credibilidad. Es decir, ¿por qué le estaría acercando un documento al testigo? ¿Qué tipo de documento le estaría yo acercando? Evitemos las susceptibilidades de que el juez especialmente o mi contraparte supongan que yo le estoy acercando un documento a manera de estudiantes universitarios en las que copiábamos la respuesta de un compañero. Aquí se trata de mostrar precisamente que ese documento que le voy a acercar es suyo. Por lo tanto, esa respuesta que yo espero de él está ahí. Y por tanto, yo no estoy haciendo nada más allá de ayudarle a que recuerde. Y para eso entonces se tienen que sentar esas bases. Primero, construir la credibilidad, la fiabilidad con relación al documento que va a servir para apoyar la memoria. Y después la aplicación de la técnica. Entonces, en referencia, yo tengo que identificar el tema que fue el que me provoca aplicar la técnica de apoyo de memoria. Cito un ejemplo. Cuando yo le pregunto al testigo qué color es el vehículo en el que viste al imputado. De pronto el testigo contesta, no recuerdo. Esa palabra no recuerdo se convierte en mi referencia. Y es una referencia porque de alguna manera se convierte en una especie de mensaje subliminal para el juzgador, porque en ese momento cuando el juez escucha que el testigo dice no recuerdo, en automático empieza a advertir la posibilidad de que va a comenzar una técnica de apoyo de memoria. Y digo, va a advertir la posibilidad porque no necesariamente en todos los casos aplicaremos la técnica de apoyo de memoria. Tenemos que ponderar que cuando nosotros estamos practicando un interrogatorio y uno de nuestros testigos olvida información, yo tendría que interrumpir el desarrollo de mi interrogatorio para aplicar la técnica. Por lo tanto, en un tema de relevancia costo-beneficio, tendría que ver qué tan relevante es la información que el testigo ha olvidado, qué tan importante resulta para mi teoría del caso, para en ese momento empezar a trabajar la aplicación de la técnica. Si el color del carro es irrelevante para mi teoría del caso, entonces continuaría mi interrogatorio y no pasaría absolutamente nada. Tengan en cuenta que la aplicación de una técnica de esta naturaleza nos tomará seguramente algunos minutos que hacen que se pierda un poco el ritmo que llevábamos con el interrogatorio. Sin embargo, si la información resulta útil, indispensable para mi teoría del caso y es importante que el testigo recuerde ese color, entonces al haberle hecho la pregunta sobre el color del carro y al haberme contestado no recuerdo, el testigo me ha dado la referencia. En el segundo paso, que yo denominé antecedentes, lo que vamos a hacer ahí es elaborar una pregunta abierta, porque estoy en interrogatorio, en la que el testigo me va a decir con qué documento o antecedente o declaración previa se va a apoyar para tratar de superar el olvido que tiene. De esta manera, entonces las preguntas van en el sentido de qué le ayudaría a recordar. Esta es una de las preguntas que me acorta a mí la técnica. Hay muchas formas de preguntarle al testigo. Puedo preguntarle al testigo con quién había hablado sobre el color del carro, qué hizo esa persona cuando recibió esa información, en qué documento asentó esa información, cómo se llama ese documento. Pero finalmente podría ahorrarme 3, 5, hasta 10 preguntas si yo previamente a su desahogo, en un espacio controlado donde hemos platicado con el testigo de su presencia en el juicio, le hago la advertencia. Si a usted
señor testigo, se le olvida algo, yo tengo una técnica para poder apoyar su recuerdo. No se preocupe porque usted va a declarar aquello que ya había dicho. Sin embargo, si usted llega a olvidar algo, le formularé la siguiente pregunta. ¿Qué le ayudaría a recordar? Y quiero que usted me mencione mi entrevista. Con eso nos evitamos las vueltas y vueltas a partir de preguntas para tratar de que el testigo finalmente diga la palabra mágica entrevista. Una vez que le he dicho al testigo que le ayudaría a recordar y él dice mi entrevista, el siguiente paso es la preparación. ¿A qué le llamo preparación? Es que estoy preparando que en algún momento cuando se le acerque al testigo su entrevista, me diga que la reconoce y que me diga que la reconoce porque es suya, porque la información que está ahí él la dijo, porque su firma está ahí, su nombre está ahí. Pero para que llegue de manera muy fiable esa entrevista a sus manos, yo tengo, antes de exhibirle la entrevista, preguntarle cómo es que sería capaz de reconocerla. ¿Por qué podría reconocerla? De ahí que estas dos preguntas cumplen esta función. ¿Cómo podría reconocer esa entrevista que usted dijo? Y vea que yo sigo en el esquema de pregunta abierta. ¿Cómo sería capaz de reconocerla? ¿Por qué podría reconocerla? ¿Cómo la reconocería si yo le mostrara esa entrevista? ¿Qué elementos de esa entrevista podrían servirle para reconocerla? Son algunos estilos de preguntas que se hacen en preparación de aplicar la técnica. Cuando le pregunto al testigo cómo la reconocería o cómo podría reconocerla, el testigo regularmente nos dice por el contenido, por la firma que está ahí, porque es mi firma, es la única firma con la que yo firmo todos mis documentos y pues yo elaboré esa firma y no tendría duda en reconocerla. Una vez que hemos hecho estos 3 pasos, entonces es cuando surge el momento de solicitar, aplicar la técnica. Con esto se integran los 4 bloques de bases, de sentar las bases para aplicar la técnica. Voy a repetir: la referencia, el antecedente, la preparación y la solicitud de la aplicación de la técnica. Una vez que seguí este orden, es indudable que he sentado las bases para decirle al juez, solicito permiso para aplicar la técnica, y en ese momento el juzgador le concede el uso de la voz a mi contraparte con el propósito de que pueda ejercer contradicción sobre lo que yo voy a emprender a continuación. Como mi contraparte ha identificado que ya esas bases han quedado sentadas, regularmente no tendría inconveniente en que yo pueda aplicar la técnica. Y aquí es donde comienza la técnica. La técnica también la vamos a marcar en 4 pasos o 4 bloques, que la primera consiste en el marcaje. El marcaje es señalar con lapicero, con marcatextos, aquella parte de la entrevista que el testigo ha olvidado. En este ejemplo puntual es el color del carro. Por lo tanto, encontramos que el testigo en su declaración dijo el carro era color negro. Marcamos con marcatextos el color. El segundo paso es mostrarle a mi contraparte la entrevista o el documento con el que yo voy a apoyar la memoria de ese testigo, porque si es un perito tal vez podría ser su propio informe, si es un policía podría ser su informe, y le muestro a mi contraparte. ¿Con qué propósito? Con que identifique el documento en el duplicado que él tiene de estos registros de investigación o estos datos que tiene con él. Una vez que identifica que se trata de la misma entrevista que él tiene, que se trata de una copia de lo mismo, entonces dirá que no tiene inconveniente, y este es el momento en el que comienza realmente la técnica. Ahora sí vienen
el tercer paso, que es el reconocimiento y la autenticación. En el paso del reconocimiento y la autenticación, vean que va a ser muy similar al momento en el que senté las bases. Cuando yo hablé del paso de preparación, en la preparación le dije al testigo, ¿cómo lo reconocería? ¿Cómo reconocería ese documento? ¿Cómo reconocería esa entrevista? Y me describió cómo lo haría. Ahora tengo que hacer que ese testigo lo reconozca. Por lo tanto, en este paso entra el reconocimiento. Es decir, señor, ¿qué es ese documento que tiene usted en sus manos? Que le acaba de hacer llegar el encargado de sala o la encargada de sala. ¿De qué se trata ese documento? ¿Qué es ese documento? No voy a decir la palabra entrevista porque el reconocimiento no es producto de mi información. El reconocimiento es la actividad que tiene que realizar el propio testigo. Por lo tanto, yo pregunto de forma genérica de qué documento se trata, qué es lo que tiene usted en sus manos. Ahí entonces el testigo me dice, es mi entrevista. Y toda entrevista necesita ser autentificada. Autenticar o autentificar un documento significa aquello que es proveniente de su autor. Por lo tanto, la autenticación o autentificación implica que el testigo tiene un punto por el cual dice que es su entrevista. Y ese punto precisamente es el tema del nombre, la firma o la huella impuesta en ese documento. De ahí que cuando yo le pregunto qué es lo que tiene en sus manos, el testigo me contesta, es mi entrevista, y después surge la pregunta, ¿por qué dice que es su entrevista? A lo que el testigo responde, porque mi firma está aquí. Si observamos, hemos agotado el tercer paso. El cuarto paso es la lectura, que implica una lectura en silencio. En este caso, porque es apoyo de memoria, lea en silencio, lea para sí. Le retiramos el documento y este cuarto paso termina con reiterar la pregunta que no pudo contestar en su oportunidad. Repetimos la pregunta al testigo una vez que le hemos retirado el documento, qué color era el vehículo, y en ese momento el testigo nos responde que es precisamente que el carro es precisamente un carro de color negro. Si observamos en este ejercicio, sigo un método que tiene dos etapas. Una es de sentar bases y la otra es propiamente el desarrollo de la técnica. La otra observación que tenemos que hacer a la aplicación de esta técnica consiste en que todas las preguntas que formulé fueron preguntas abiertas. No hubo necesidad de una pregunta sugestiva de ninguna naturaleza y por lo tanto es una técnica que podríamos decir impecable en cuanto a su forma. Al preguntarle qué color es el carro, al preguntarle qué le ayudaría a recordar, cómo reconocería esa entrevista, qué es lo que usted tiene en sus manos, qué es ese documento, por qué dice que es suyo, y repetir qué color es el carro, hemos respetado los límites en el tema de la tipología de preguntas que se pueden formular para apoyo de memoria. El apoyo de memoria es una técnica aplicada solamente a interrogatorio. Lo cierto es que no. Lo cierto es que es una técnica que es útil para apoyar la memoria de un testigo que en algún momento responde que hay algo que no puede recordar. Hay una percepción equivocada en el sentido de prohibir esta técnica en un contrainterrogatorio. Creo yo que sería un exceso el prohibir la técnica si la técnica se va a desarrollar de la forma correcta. No obstante, habrá que considerar
los casos en los que me resulte útil hacer un apoyo de memoria, dado que si yo estoy en un contrainterrogatorio y el testigo no recuerda, al empezar a desarrollar la técnica, caeré dentro de un esquema de pregunta abierta que podría darle oportunidad al testigo de suministrar una información que no es precisamente la información que se le está solicitando. De tal suerte que con esto espero que haya quedado claro el desarrollo de la técnica. Igualmente tendrán su gráfica correspondiente para poder observar el paso a paso y poderlo aplicar en cualquier audiencia en las que tengan que participar y tengan que apoyar a los testigos. No existe refresco de memoria, refrescar memoria. Creo que incluso la connotación no es la, en el sistema mexicano no es la connotación correcta cuando hablamos de le voy a refrescar la memoria. Lo que decimos, voy a apoyar su memoria aplicando esta técnica, o solicito permiso para aplicar la técnica de apoyo de memoria y no de refrescar memoria, que no es lo más conveniente.